Hola, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente, los invitamos a todos a sentarse y ponerse cómodos, ya que a continuación vamos a dar paso al segundo bloque de nuestra semana de las energías renovables. En este segundo bloque se abordará la declaración del TE4, claves para la comunicación de instalaciones fotovoltaicas y evitar errores detectados en terreno, buenas y malas prácticas. Conoce todo sobre la presentación del TE4 y aprenda a identificar buenas y malas prácticas en instalaciones fotovoltaicas. Este segundo bloque te proporcionará las herramientas necesarias para garantizar la calidad y conformidad de tus proyectos solares. Nuestro expositor es Francisco Rodríguez Álvarez, profesional de la Unidad de Energías Renovables de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Francisco tiene casi 10 años de experiencia en fiscalizaciones técnicas en terreno y documental de instalaciones de net billing. Los dejo con Francisco para que puedan disfrutar de su presentación y aprovechar su experiencia en el tema. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Constanza, por la presentación. Muy buenos días a todos. Ya estamos en la última presentación de este seminario de esta semana. En las presentaciones anteriores nosotros hemos visto lo que es diseño, lo que hemos revisado la normativa, hemos visto plataformas, factibilidad técnica y sobre todo la presentación tan buena de Franco recién, donde nos habla muy bien en detalle de cómo se construye una instalación fotovoltaica. Pero ya llevamos 10 años en NetBilling en Chile y nosotros nos ha tocado revisar muchas de las instalaciones en terreno respecto de este tema de instalaciones fotovoltaicas y de energía renovable en general. Sin embargo, vemos que el estándar es bueno, pero aún requiere modificaciones y hacer correcciones, sobre todo en los instaladores que están recién comenzando. Así que por eso, de todas maneras, siempre los estamos apoyando. Y el sentido de esta presentación es ver cómo vamos a hacer la declaración a la SEC. Vamos a hablar también al final de las buenas y malas prácticas, que son imágenes que nosotros hemos recogido de estas inspecciones y que nos muestran más o menos la realidad en Chile de lo bueno y lo malo de las instalaciones. Siempre referido a instalaciones principalmente domiciliarias. Tenemos un índice, los temas más importantes que vamos a ver, quienes pueden declarar una instalación de TE4, cuáles son los aspectos generales, los checklists y sus puntos críticos. Vamos a ver cómo se llena un formulario en base a una instalación fotovoltaica. Vamos a ver la fiscalización documental, errores principales que se cometen en las declaraciones, y después nos vamos a ir a las revisiones en terreno, que tiene este set de imágenes que yo les comentaba, que tienen indicaciones de buenas y malas prácticas. Así que vamos a conversar con el tema de quiénes pueden declarar una instalación fotovoltaica, en particular una declaración de TE4, del trámite eléctrico TE4. En la instrucción técnica del RGR01 queda bastante claro en el punto 6.1 qué tipos de declaración y cómo se hace el trámite. El documento en general, el RGR01, muestra todo el proceso, desde las licencias que se necesitan, muestra también todos los documentos que hay que ingresar, el detalle de informes fotográficos y en forma muy detallada muestra todo el proceso para poder ingresar los datos y hacer la puesta en servicio de las instalaciones. Pero me tocaba revisar recientemente las preguntas y hay muchas preguntas acerca de las licencias. Así que incluimos esta parte en particular que tiene que ver con las licencias y quiénes pueden declarar un T4. ¿Ya? La SEC entrega a los instaladores eléctricos 4 tipos de licencias que principalmente están indicadas por su estudio. ¿Ya? Por ejemplo, en la clase A tenemos profesionales que tienen título de ingeniero civil electricista o ejecución. En la clase B, técnicos superiores, también electricistas, siempre con el grado de electricista. Tenemos la clase C y D, que también, que las preguntas también apuntan si puede hacer declaraciones, y también pueden hacer declaraciones de T4 con clase C y D, pero hay ciertas restricciones que están inscritas en el mismo
documento en el RGR01. En el caso de la clase C, siempre con tecnología de microinversores, porque el microinversor no tiene tensiones continuas más allá de 60 volts. Ya también hay una restricción respecto del alimentador, y siempre que el EG, que es el equipo de generación, no supere los 100 kilos. ¿Ya? No pueden declarar sistemas de almacenamiento de energía porque la tensión de estas instalaciones es mayor de 60 volts. Y para clase D, que es una licencia que se obtiene a través de una certificación, también con tecnología de microinversores, el largo, la extensión del alimentador es un poco menor, son 10 metros, y el eje también no supera los 10 kilos, que son instalaciones principalmente domiciliarias. Eso con respecto a las licencias. O sea, en resumen, pueden declarar TD4 los 4 tipos de licencia que entrega la SEC. Entendemos nosotros con esto la responsabilidad que significa para cada uno de los instaladores y la confianza que la SEC entrega a través del grado de competencia que ellos tengan y la responsabilidad que les vamos a indicar más adelante que a ellos les compete. En eso lo vamos a abordar en los aspectos legales, checklist y sus puntos críticos. ¿Ya? Primero, por parte nuestra, los fiscalizadores de la SEC, nosotros tenemos, la ley nos faculta como ministros de fe, por lo que podemos revisar una instalación en cualquiera de sus etapas de construcción o declarada o después de incluso de haber sido inscrita. Y por su parte, el instalador autorizado tiene también mucha responsabilidad en la ejecución, como lo dice el instructivo en el punto 5.5, de declarar correctamente la información de su sistema de generación, hacer las pruebas que corresponden y también el momento que firma en la declaración, él es el responsable de esta instalación y todo lo que pueda ocurrir. Nos pasa muchas veces en las inspecciones de terreno que el instalador no puede asistir y va una persona que dice, yo conozco el sistema, sé cómo funciona y puedo hacer las pruebas. Eso también está permitido, que el instalador algunas veces no puede asistir por algún problema determinado, porque nosotros hacemos una cita con el instalador y él puede ser reemplazado por otra persona que conozca el sistema y que nos pueda hacer las mismas pruebas que haríamos con el instalador eléctrico. Es importante destacar que si la instalación fotovoltaica la desarrolla otra persona que no es el instalador eléctrico, y el instalador eléctrico es el responsable final de las pruebas y la conexión, no la persona que la construye. Así que no le libra, si la construye otra persona, no libra la responsabilidad del instalador que declara. Para poder ir entrando ya en terreno de lo que nosotros hacemos en las inspecciones, tenemos que entender que hay 2 tipos de checklist. Principalmente, ¿ya? Un checklist que le llamamos TD o de inspección técnica de terreno, y un checklist que es documental, TD documental, y uno que es de terreno donde hacemos una cita, digamos, a la instalación que fue declarada, y previamente se llega a un acuerdo con las horas, y nosotros hacemos una inspección que es visual, una inspección que hace pruebas, una inspección también que tiene, ¿cómo se llama?, mediciones también de puesta a tierra, hacemos pruebas de los dispositivos de protección, y en la inspección documental, que es hecha en oficina, nosotros revisamos que la declaración que los instaladores hacen coincida lo que él declara en el formulario, coincida con lo que se informa en los planos y también con un informe de imágenes que muestra el detalle de la instalación y que nosotros nos vamos haciendo, digamos, la idea. Para poder entender un poco cuáles son la parte importante de los checklists y cuál es su característica, como lo mostraba en la imagen anterior, tenemos los 2 tipos, uno que es el TD y el checklist que es TD, que son los aspectos que se verifican en las diferentes inspecciones, ¿ya? Si revisamos el documento, tenemos 2 puntos donde dice cumple o no cumple al aspecto verificado, y si no aplica, si existe alguna observación que ayuda al instalador a poder entender cuál fue, en particular cuando es no, y lo más importante que es una criticidad que sale acá, que lo vamos a conversar. Por la parte del checklist de terreno, son muchos más puntos porque hay que considerar que tiene una parte que es documental y adicionalmente la parte de terreno. Entonces son muchos puntos los que se verifican
y que al momento de la inspección nosotros tomamos apunte y después como el proceso es digital, hacemos después este checklist en la oficina. Respecto de las criticidades, ¿ya? Si yo pude mostrar acá donde dice CR criticidad, vemos en los dos documentos criticidad de tipo 1, criticidad de tipo 2 y solamente el checklist de terreno tiene criticidad tipo 3. Ya lo vamos a ver en detalle cuáles son estos puntos que definen estas criticidades. Esto va a aparecer siempre que la instalación se marque acá como no cumple. ¿Ya? Nosotros en terreno siempre le explicamos al instalador, reciba su checklist, revise los puntos que dicen no, le hacemos nosotros un comentario para ayudar y si tiene, por si tiene alguna duda del punto que ha sido rechazado. Le digo, no mire los puntos que dicen sí, porque eso sí cumplen y están de acuerdo a la normativa vigente. Tres criticidades. Entendemos que la 1 y 2 son solamente documentales y la número 3 es de la inspección de terreno. Yo escribí todos los puntos que tienen las diferentes criticidades para que quede claro cuándo es muy grave o cuándo no es muy grave. Franco lo explicaba muy bien, que la criticidad 3 es una de las más graves por los problemas técnicos que podría reflejar en la instalación respecto de seguridad y posibilidad de incendio. Por eso que nos interesa tanto estos puntos, aclararlo. En el caso de la criticidad número 1, vemos cuando hay errores en el formulario, cuando no coincide con los planos que se declaran, cuando no coincide con las imágenes, van habiendo rechazos de criticidad 1. Si hay cálculos de estructura, nosotros siempre estamos haciéndonos una idea en la revisión documental, toda la información que se adjunta y que debe estar siempre bien hilada y no deben haber contradicciones. Los formularios de conexión, las imágenes que se ingresan, si hay diferencias en las imágenes, se pone criticidad 1, rechazo con criticidad 1, si hay diferencias en la canalización, si no se indicó algo, lo vamos a ver después en ejemplos más adelante de rechazos documentales. Para el caso de la criticidad 3, la criticidad 2, cuando hay declaraciones que están en paralelo, por ejemplo, el instructivo es muy claro en decir que no se pueden ingresar declaraciones en paralelo con la misma dirección. Si hay una declaración que fue rechazada y esta no la acepta la empresa distribuidora en el momento de la conexión, se debe hacer una regularización para eso, no ingresar una nueva declaración o múltiples declaraciones como aparecen en otros tipos de instructivos. Por ejemplo, criticidad 2, declaraciones que están en paralelo, imágenes de tablero, imágenes de protecciones que no están, cuando la caída de tensión no aparece, todo eso es criticidad 2. Eso se hace en las revisiones documentales. La criticidad 3, quisiera irlo con más detalle, la subdimensión de conductores. Franco lo explicó muy bien, subdimensión de conductores generalmente ocurre en la parte de corriente alterna, ¿ya? Cuando hay diferencias importantes entre lo declarado y lo ejecutado, por ejemplo, cuando el plano dice que hay una cierta protección de algún tipo y uno va a ver en terreno y esa protección no está instalada, es una criticidad del tipo 3. Nosotros podemos entender que puede haber algún error en el plano y que se escribió mal, pero cuando efectivamente vemos en terreno que lo que está instalado no corresponde y representa un riesgo, también es criticidad 3. La protección diferencial. Nosotros tenemos cómo hacer pruebas de la protección diferencial. Nos interesa mucho que esta prueba, a través de nuestros instrumentos, haga operar las protecciones, porque entendemos que NetBearing es muy habitacional, es muy cercano a la gente. Nosotros entendemos que NetBearing está en los techos de las casas. Por lo tanto, la protección diferencial es una protección muy importante en la revisión en terreno. También las partes que son metálicas y no están aterrizadas, porque una persona podría tocarlas y energizarse y tener una descarga eléctrica o un choque eléctrico. Cuando no hay protecciones en las baterías, cuando no hay fusibles o protecciones termomagnéticas de corriente continua, cuando no hay limitación de inyección, si la empresa distribuidora indicó que debe haber una limitación de inyección y esta no existe, también es una criticidad 3. O cuando el inversor tiene inyecciones en modo isla. O sea, el inversor debe apagarse cuando no hay energía de la red, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la criticidad 3? Como lo dice acá, esto puede llevar a un proceso administrativo y puede terminar en multa, ¿ya? Por eso es importante que tener en consideración todas estas observaciones que aparecen en el checklist. Yo le invito a los instaladores
al momento que hacen la declaración y tienen una visita en terreno, revisen el detalle del checklist, cuáles son estas criticidades 3 para que no caigan en el problema de hacer una instalación que es muy riesgosa y también terminar en algún tipo de proceso administrativo. Eso respecto a todo lo que tiene que ver con quienes pueden declarar, los aspectos legales, pero vamos a ir viendo cómo se llena, cómo ingreso a la página yo para poder ir llenando una declaración, cómo hacer una declaración. Todo lo que se habló antes, finalmente del diseño y todas las herramientas que se necesitan para hacer la declaración, terminan ya con un proyecto que está construido. ¿Ya? En ese momento que yo tengo el proyecto que ya está construido, tengo que hacer la declaración ASEC a través de la página. Todo el proceso de formulario y de declaración es online, salvo que si existiera una visita en terreno, claro, como lo explicaba antes, se coordina con el instalador, pero todo el proceso siempre es online. Por eso que mostramos aquí en las páginas, primero ir a la página de energía renovable, donde sale T4, T6, luego vamos acá donde dice generación distribuida para autoconsumo, y aparece un menú muy grande, muy completo, con mucha información, información de propietarios, como incluso sale la normativa que está presente, que se puede utilizar. Esta página, las personas que están haciendo declaraciones de energía renovable deberían conocerla muy bien porque tiene muchos elementos de ayuda. Incluso aquí van a quedar después las presentaciones que nosotros estamos haciendo, van a quedar también en esta página. Aquí se puede ver algunos documentos que están en consulta pública, como ya se ha conversado antes, como los RGR. Y para poder entrar a la declaración, nosotros vamos aquí, declaración de T4, y aparece inmediatamente una imagen donde yo puedo ingresar a hacer la declaración. ¿Ya? Y por supuesto, como en todas las páginas, hay que ingresarse con los datos personales. Va a reconocer la licencia y todos los datos que se van pidiendo en forma adicional. Pero antes de partir con las imágenes que son de la declaración, me interesaría mostrarle que existe también, un poquito más abajo, un manual de usuario. Un manual de usuario de declarador TD4. Es un manual de usuario que está muy completo. Es un manual que tiene 75 páginas, que muestra en detalle, paso a paso, las diferentes páginas en que se enfrentan los instaladores cuando van haciendo su declaración. ¿Ya? Si bien yo entiendo que el trámite que tiene mucha información podría ser un poco engorroso la declaración, pero este manual de usuario está muy completo y está muy detallado, mostrando paso a paso cómo yo debo ir avanzando. Ingresar entonces una nueva presentación con un trámite. Una de las primeras páginas, yo no quise ponerlas todas, pero solo las que considere más importantes. En el punto 2 están todos los datos del declarador, su información, su dirección. Es muy importante dónde él vive, porque esta información que se registra acá es en el caso que existiera algún proceso administrativo o querer comunicarse con él de alguna manera, esta información debe estar actualizada. Y en el paso 2.1 de la imagen, lo que yo les decía delante, hay 3 formas de hacer la presentación. La primera, que es una presentación nueva, cuando no existe ningún tipo de sistema previo. Una presentación para regularización, que permite hacer cambio de datos, de dirección, de propietario, cuando la empresa distribuidora, en el momento de conectar el equipamiento en el protocolo de conexión, rechaza el TD4 porque tiene alguna irregularidad del texto. Entonces se puede hacer la presentación como regularización, va a pedir el número de inscripción antiguo y en ese minuto va a enlazarla con la siguiente, que va a mostrar cuáles son los cambios que se realizaron. Y también en la tercera posibilidad de hacer esta presentación es cuando hay una ampliación de capacidad. Esta ampliación de capacidad puede ser del mismo sistema de generación, que hay un aumento también de si es que tiene almacenamiento o ambos. Entonces, yo tengo esta página que explica muy detalladamente cómo ir haciendo el paso a paso. ¿Ya? En el paso 3 de la instalación ya se van ingresando los datos propios datos de la instalación, donde queda, la ubicación, la comuna, los datos del proceso. Recuerde que aquí hay una autorización o una coordinación con la empresa distribuidora que a través de los formularios F1, F2, F3
me va permitiendo que mi instalación fotovoltaica se conecte a la red. Esos datos de ese proceso deben estar escritos en esta parte. La información de la ubicación, la georreferencia, también debe estar en esta parte de los datos ingresados a la declaración. Tenemos los tipos de instalaciones, hay muchos tipos de instalaciones. También recordar que todo esto ha estado pensando siempre en habitacional e instalaciones pequeñas, domiciliarias, pero también tengo otros tipos de energía y hay otros tipos de instructivos en la página para sistemas eólicos, para mini hidro, para cogeneraciones eficientes, que también son declarados acá en la página y que dependiendo del tipo de tecnología que tú utilizas, yo voy seleccionando acá los menús. Hay que entender que ya no puedo yo escribir la potencia de mi sistema de generación, ¿ya? Yo lo que hago, elijo en estos menús desplegables, porque como se explicó muy bien anteriormente, los productos que se utilizan deben estar autorizados por tanto los paneles, los inversores. Entonces, si bien yo no escribo en mi declaración cuál es la potencia final a declarar, la plataforma la calcula en forma automática, mirando los productos que yo ingresé. Ingreso un cierto número de paneles y se obtiene una determinada potencia que es en corriente continua, y ingreso uno o más inversores que me determinan la potencia en la parte alterna. La plataforma en forma automática va a tomar la menor de las dos para ingresarla como la potencia de declaración. Así que muchas consultas dicen, oye, no puedo escribir la potencia. No, porque no se escribe la potencia, sino que el sistema de forma automática decide la menor entre la que es de los paneles y la potencia de los inversores. Recientemente, en una actualización que tuvo la página, se agregó poder ingresar datos de almacenamiento. Si bien la presentación no apunta mucho a lo que es almacenamiento, pero es bueno indicar que la declaración, el formulario, sí lo contiene, ¿ya? Y está muy detallada porque se tiene que indicar los tipos de batería, la cantidad de batería, lo que en la declaración o la versión anterior del formulario no lo tenía, solo se ponía qué potencia tenía nomás en la parte de almacenamiento. Ahora hay un gran detalle que se puede ingresar, incluso también la certificación de la batería, porque todavía no existe un proceso de autorización como el que tienen los paneles fotovoltaicos, sino que se requieren ciertas certificaciones para el caso de los diferentes tipos de baterías que deben ser agregadas acá adicionalmente a los adjuntos que finalmente tiene la declaración. Tenemos también, y esto es muy importante, en la configuración yo debo declarar cómo están configuradas mis protecciones, ¿ya? Sabemos que si el empalme es en baja tensión, la declaración de parámetros es en baja tensión, y si mi empalme es en media tensión, por supuesto la declaración de parámetros del inversor debe ser en media tensión. En la presentación anterior se explicó muy bien técnicamente cuál es el sentido de esta configuración, que no es más que definir ciertos parámetros de voltaje y corriente, perdón, de voltaje y frecuencia, donde el inversor puede trabajar. O sea, por ejemplo, yo miro acá 0,8 del valor nominal de 220, 0,8 176 por, o sea, el inversor no puede funcionar o no puede conectarse a la red con menos de 176 volts. Lo mismo para valores de voltaje alto, como el 115, por ejemplo, 1.15, que es 253 volts. O sea, el inversor no puede generar más de 253 volts. Entonces, define un rango de trabajo para que el inversor se pueda conectar. Todos estos datos yo los debo declarar en este formulario, pero es muy importante, y lo vamos a ver más adelante en la imagen de terreno, que exista un perfil de red, ¿ya? Porque el perfil de red resume todos estos datos, que estos datos de configuración no son nuestros, sino que vienen de la norma técnica de conexión de equipamiento de generación, y que deben respetarse cuando yo conecto un sistema de generación a la red, y que definen esta conexión o desconexión del inversor. Cuando estos se agrupan en un solo valor, se llaman el perfil de red. Ya muchas marcas lo tienen, y es muy fácil para el instalador escoger dentro de un menú que tiene el inversor el perfil Chile, que ya ha sido declarado con todos estos valores y que se carga en forma automática. Por eso el llamado siempre es a preferir estos inversores que tienen perfil de red, simplemente porque la otra forma
es cuando no tengo un perfil, lo vamos a ver más adelante, se tiene que enviar un documento del fabricante, un adjunto, y configurar manualmente estas protecciones en el inversor, lo que puede llevar a algún tipo de error. Esta revisión que nosotros hacemos de la información, ya sea en la parte documental como en la parte terreno, también es causal de rechazo cuando no existe la forma de comprobar que el inversor está conectado o está bien configurado y está conectado a la red. Por eso es importante que el perfil de red todos los fabricantes lo tengan. Entendemos que algunos están en proceso y que algunos requieren documentos como declaración de fabricante, pero lo vamos a ir viendo en las imágenes más adelante. Dentro de los adjuntos, porque el formulario tiene partes que se llenan manualmente, datos como los vimos de las direcciones, datos de mi sistema de generación, pero también yo tengo que incluir una gran cantidad de documentos adjuntos, porque el que está revisando debe conocer los planos, debe conocer las memorias explicativas cuando aplican. Todos esos documentos pueden ser ingresados como documentos adjuntos en la declaración y existe una capacidad máxima de 10 megakilos de la plataforma. También hay documentos a veces que nosotros solicitamos cuando hay algún caso muy particular, ingrese este documento a través de los adjuntos para que quede en la declaración. También se pueden agregar documentos que no específicamente tienen un nombre, por ejemplo, que están arriba dice plano, de proyectos, memoria. Podría haber otro documento que se ingrese por algún caso particular. Todos los adjuntos son revisados al momento de la revisión documental y cuando nosotros hacemos una inspección de terreno, esta información ya la tenemos nosotros en un tablet para ir comparando con lo que se ha construido. Así que toda la información de adjunto debe ser subida de esta manera. A nosotros no nos interesa cuando un instalador dice, mire, yo tengo el documento, se lo envío a su correo. A nosotros no nos sirve eso porque nosotros queremos que la declaración, en este punto en particular, tenga toda la información, no que yo tenga parcial o franco, alguno de los que trabajan acá, tenga la información en particular de un proyecto, sino que la declaración sea muy transparente y tenga toda la información cuando yo digito o busco información acerca del determinado número de folio. Existe en el mismo manual un detalle en una tabla que yo puse acá, un detalle de qué documentos adjuntos se deben ir incorporando a las declaraciones y principalmente depende de su tecnología y depende también de la potencia del sistema de generación para ver cuál documento sí y cuál documentos no se deben ingresar a la plataforma. ¿Ya? Tenemos acá varias columnas que tienen que ver con la instalación fotovoltaica, si no es fotovoltaica, si tiene almacenamiento acá de color naranja, si son ambas, y cuáles son, en forma horizontal, están todo lo que se requiere como plano, memorias de cálculo, informe de ensayo, voy a ir refiriéndome a cada uno. Por ejemplo, informe de ensayo se requiere para proyectos que son mayores de 3 kilos, es un informe de pruebas del sistema, se requiere en el caso de almacenamiento para todas las instalaciones, las memorias de cálculo, que es una memoria de cálculo estructural. Hay algunas preguntas también que estuvimos contestando en la mañana acerca de esto. Cuando las instalaciones son mayores a 30 kilos y estas instalaciones están sobre techo, se me requiere la memoria de cálculo estructural, que la firma un ingeniero estructural o de acorde a esa carrera. La memoria explicativa, también para proyectos que son mayores de 10 kilos, y también los que tienen almacenamiento, planos para todos, porque es una de las cosas que nosotros revisamos para poder saber si coincide con lo que se ha declarado. ¿Ya? También hay un checklist de evaluación donde se pueden ir mirando todas las pruebas que prácticamente son las mismas que hacemos nosotros y que para proyectos mayores de 3 kilos también debe ingresarse a la plataforma. Se explicó muy bien en las presentaciones anteriores todo el proceso de conexión, ¿ya? Entonces nosotros en esta parte entendemos que el proceso ya lo permitió la empresa distribuidora, pero necesitamos ingresar los documentos, ingresar la solicitud de conexión, por ejemplo, que es la que hace el instalador o la empresa instaladora, y también
ingresar la respuesta a la solicitud de conexión, para saber si puede o no conectarse y en qué condiciones el equipamiento de generación. Hay que entender que las redes son de la empresa distribuidora y yo me estoy conectando como instalador a sus redes y cuáles son las restricciones para eso. Nos ha pasado algunas veces que esta información de la solicitud de conexión sale con muy poca capacidad, pero vamos a ver el documento de solicitud de conexión y vemos que es el mismo instalador el que solicitó menos potencia de la que necesitaba. No hay una restricción por parte de la empresa, sino que es el mismo instalador que no solicitó. Por eso que es importante que los documentos estén adjuntos para poder revisarlo y sacar conclusiones cuando hay problemas con las conexiones. Declaración del propietario es un documento que tuvimos que hacer para que el propietario se pudiera enterar de la información importante que tiene su instalación. Por ejemplo, cuánta garantía tiene, si la empresa que lo construyó o el instalador le dio la información de qué hacer en caso de emergencia. Por ejemplo, cuánta garantía va a tener. Entonces, él debe tener firmar, digamos, para nosotros un documento que recibió esa información. Esto es porque al principio del NetMeeting no se sabía, no le preguntábamos a los propietarios si sabían acerca de su información, de su instalación, y ellos no sabían nada, nadie le había explicado nada, entonces tuvimos que hacer este documento que le explica, que obliga, digamos, de alguna manera al instalador o la empresa que instala a que instruya al propietario sobre estos ítems. ¿Ya? Hay un punto que es muy importante, que son las imágenes. El instructivo RGR01 está muy detallado en indicar cuáles son las imágenes que se necesitan para poder hacer la revisión documental de esta información, porque hay instaladores que ingresan demasiadas imágenes. Nosotros solo queremos ver lo que indica el instructivo, queremos ver los paneles, queremos ver si hay conductores que están tocando en la parte del techo, queremos ver la canalización, queremos ver el inversor, si está configurado, una imagen del inversor, queremos ver también el tablero eléctrico en detalle, porque recuerden que se está realizando en una oficina, ver el tablero sin la cubierta Public Equipo para poder ver los conductores, para poder ver el orden que tiene el tablero. Entonces el informe de imágenes es muy importante en la revisión documental y que debe ser ingresado en todas las instalaciones como indica acá el punto 8 de la tabla. Hay un informe de cálculos para cogeneración eficiente que no aplica y como le decía yo, si hay otros documentos también se pueden ingresar a la plataforma. Para otro tipo de proyectos, protección de potencia inversa, en las preguntas del día martes, el martes 3 de septiembre, había muchas preguntas de los sistemas que están conectados a la red, pero que no inyectan. ¿Ya? Ahí tiene que haber una protección de potencia inversa, que está indicado en el RIC 9. Esa debe estar acá en esa información en los adjuntos. Si hay algún tipo de autorización para funcionar en isla, que debe ser entendido por la empresa distribuidora. Autorización especial de algún producto, algún conversor especial, todos esos adjuntos deben estar en la declaración. El certificado de las baterías, como lo veíamos en la imagen o en la página donde ingreso información acerca de la batería. Memorias de cálculo, por ejemplo, cálculo de ventilación, cuando hay lugares que están muy cerrados, ya sea para inversores o también para almacenamiento. En general, la tabla está muy completa, mostrando todos los adjuntos que se deben tener en el ingreso de una declaración. ¿Ya? Después de haber revisado toda esta información de cómo ingresar estos documentos, nosotros tenemos que tener claro, y como se lo mostraba antes, y aquí la imagen con la ayuda de la inteligencia artificial, quiere representar que la revisión que hacemos nosotros documental es una imagen que se hace en oficina. ¿Ya? La revisión documental busca una hilación de la historia del proyecto, desde su origen, desde cómo está el plano, desde cómo está el emplazamiento, que también debe estar en la degradación de los planos, los techos que están indicados, y vamos haciendo que coincida, o revisando que coincida, con lo que se declaró en el formulario, la potencia de los inversores, si corresponde o no a lo que está también en el informe de imagen. ¿Ya? Muchos rechazos de instalaciones van por la parte documental porque la información primero no coincide
o porque la información tiene errores, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante la revisión documental? Porque el momento en que ya salga el TD4 es un documento físico que tiene toda la información que se escribió en el formulario. Entonces, si es que hay errores en la declaración, esos errores también van a quedar en el certificado y que en algún momento, cuando sea el protocolo de conexión, la empresa distribuidora lo podría rechazar. Por eso que es importante que la información, además que yo estoy entregando información, sea verdadera, esta después no sea rechazada por la empresa distribuidora al momento del protocolo de conexión. Si revisamos algunos problemas que nosotros encontramos en las declaraciones y en la parte principalmente documental de la declaración, podemos ver en la revisión de los planos cuando viene muy poca información. Ya cuando nosotros no sabemos, por ejemplo, este alimentador que está acá o este conductor que está acá, cuáles son sus características, cuáles son la aislación que tiene, cuál es la canalización que utilizó. También podemos ver aquí que dentro de este tablero que le llama TUG, no hay características particulares de la resistencia de la barra, de características técnicas de los elementos que están en su interior. Generalmente a veces no coincide lo que indican las protecciones que están escritas en los unilineares con lo que se hizo en la declaración o con las imágenes. Entonces, siempre la revisión documental va a rechazar cuando no coinciden alguno de estos elementos. Nosotros queremos ver, y aquí hay un anexo 12 que lo explicó muy bien Franco, que es utilizado cuando yo no quiero intervenir la instalación de consumo existente, pero si bien él lo explicó muy bien, yo quiero ir a la parte más bien documental, que esta lámina muestra en detalle lo que debe tener. Por ejemplo, si yo tengo un dibujo de un empalme, el empalme me debe indicar el tipo del empalme, la potencia, la tensión, qué tipo de acometida tiene, la sección de ese alimentador, la capacidad y curva de su interruptor. Eso nosotros esperamos que el plano lo contenga y que esta información después también sea validada con la información de las imágenes. En el caso del alimentador, cuando va a este tablero que se transforma en tablero principal, también cuál es su características de aislación, cuál es su caída de tensión, su sección, para que nosotros podamos ir comparando con las imágenes. ¿Ya? En el caso que se instaló barras, por ejemplo, estas barras deben tener su sección, su capacidad de transporte, escritas en el plano en forma detallada. Para el caso de las protecciones es muy importante porque, como bien fue explicado anteriormente, las protecciones para el sistema fotovoltaico y las protecciones para el sistema existente tienen ciertos requisitos, por lo tanto debe estar escrito acá cuál es su capacidad en amperes, cuál es su característica, si es bipolar, si es tetrapolar, respecto de la información de la protección diferencial, si esta es del tipo A o tipo B para instalaciones fotovoltaicas, y para la parte o la rama del inversor, también hay indicaciones que deben aclarar cómo está instalado. Aquí vemos un inversor que es unidireccional, me debe mostrar la característica del conductor que va hacia el punto de conexión, también en la parte de corriente continua de paneles. Aquí a veces instalaciones muy grandes, recuerde que en el billing llega hasta 300 kilos y podemos tener 515 paneles o 550 paneles. No es necesario que se dibujen todos, nosotros podemos decir, mire, el string tanto tiene, como lo muestra acá, una, una cantidad de paneles, una marca de paneles, el string está constituido de esta característica, toda la información debe estar en el plano. Nos interesa mucho también en el caso de los inversores, aquí aparece un solo string, pero cuando aparecen varios strings, que estos lleguen a MPPT distintos para poder saber si necesitan fusibles o proyecciones en continua, como lo explicó muy bien Franco, para no tener exposición a las corrientes inversas que pueden ocurrir en el caso de tener varios strings conectados en forma paralela. Entonces, si esta información es clara, la información acerca de cómo están los strings en el inversor, la persona que está revisando, el fiscalizador, el ingeniero que revisa, va a tener menos dudas. Entonces, si el proyecto y la declaración es muy clara, él lo más probable es que si no encuentra nada lo malo, lo va a inscribir. Pero si tal vez la instalación está en buenas condiciones, pero la declaración tal vez puede ser que la información no es correcta y esto lleve a la persona que revisa a rechazarla porque la información no fue correcta.
¿Ya? Dentro también de la revisión documental, si bien la plataforma tiene cierto automatismo para la información que se ingresa, el formulario puede permitir errores. Por ejemplo, ahí vemos un error en la capacidad del empalme. Ya dice que un empalme 132. Tiene muchas reglas de negocio la plataforma para poder que los datos que son ingresados sean correctos, pero por supuesto hay ciertos detalles que son manuales y que al momento de generar finalmente el documento T4 nos van a llevar errores. Por eso el mensaje es ser muy prolijo en la declaración para que este tipo de errores no se cometan, porque llevan al rechazo. Y también había una pregunta en la mañana: ¿cuánto demora la SEC en revisar? Nosotros tenemos 10 días hábiles, son 2 semanas, y un rechazo significa 10 días hábiles más. Entonces, si la declaración es prolija, la posibilidad de rechazarlos es muy baja y no van a tener pérdidas de tiempo. Continuando con lo que tiene que ver con la declaración documental, es muy importante lo que hablamos delante del perfil de red. En la parte de productos, donde yo ingreso ya sea los módulos fotovoltaicos como instalador, digamos, o los inversores, que el inversor tenga perfil de red. Aquí podemos ver que dice que sí en la primera imagen. ¿Ya? El inversor en particular sí tiene perfil de red. Lo que hablamos delante, que a través de un menú que tiene el inversor, yo puedo elegir el país. Ahí dice Chile B. Por lo tanto, me carga estos valores de configuración. La información que aparece aquí, en particular en esta parte, es una información que se obtiene, que no la ingresa el instalador, sino que se obtiene a través de la autorización del producto. Entonces, no se puede cambiar. Si el producto fue autorizado con perfil de red, va a aparecer acá en esta parte, y a nosotros nos interesa que, si dice que sí, tenga al menos una imagen de cómo se llama ese perfil. En particular en terreno, al revisar esta parte, inversores con perfil de red, nosotros le pedimos al instalador, le pedimos: muéstrame el perfil de Chile, o también muéstrame los parámetros de uno en uno. Entonces, en algunos casos es posible, en otros casos el inversor no tiene una pantalla y se puede ver a través de alguna aplicación o de alguna conexión con un computador. También es válido para nosotros que lo muestre, siempre que coincida, por supuesto, la información del número de serie del inversor, para estar seguros nosotros de que el sistema sí está configurado a la norma chilena y con los parámetros de configuración. Respecto de dónde dice el perfil de red, o sea, perdón, dónde dice la normativa, lo podemos ver en el instructivo, en el RGR01, en el punto 6.3.4, donde en el caso que no tenga perfil de red, debe haber una declaración del fabricante de los ajustes, y como dice aquí, se eximen de esta declaración los que tienen perfil de red chileno. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de otro producto que no tiene perfil, y que nosotros inmediatamente en la revisión documental, al no tener perfil, vamos a ir a buscar este documento que aparece acá al lado. Aquí es la declaración del propietario, donde el propietario indica: si bien no tengo perfil de red, mi producto no tiene perfil de red, pero sí está configurado o se puede configurar a la norma chilena, a la norma nacional. Estos valores que aparecen aquí son los mismos que vimos en el formulario en el paso de la protección RI. En algunos casos, esta documentación está, en algunos casos no está. Esta es una causal de rechazo de la revisión documental, cuando no está esta declaración de ajuste. También en el caso de la revisión de terreno, es muy importante que no solo sea un documento, sino que estos datos que aparecen acá estén realmente configurados en el inversor. Porque hay instaladores que utilizan un tipo de documento estándar, digamos, para todas sus declaraciones. Nosotros le decimos: oye, pero esto no tiene firma, no es particular del inversor que tú estás declarando. Eso es lo que nosotros queremos. Si bien la autorización de producto indica que el inversor o el panel puede funcionar, pero en particular el inversor, nosotros queremos saber si está configurado o no. Eso es lo que necesitamos asegurarnos. Una vez que nosotros recorrimos toda la documentación, la hemos revisado, una vez que estamos seguros que no existen riesgos importantes, revisando la documentación, la información documental que vimos que se ingresó, nosotros hacemos una cita con el instalador para poder ir a revisar su inspección, su instalación en terreno.
siempre se coordina con él, se le llama por teléfono, se envía un correo formal, hay una hora acordada. En algunos casos, como lo explicaba el instalador, puede decir yo no puedo asistir, pero puede ir una persona que lo reemplace. Nosotros le decimos perfecto, pero tiene que conocer la instalación, tiene que al menos haber trabajado en la instalación, conocer dónde están sus diferentes partes, porque nosotros vamos a hacer pruebas, nosotros vamos a abrir tableros, nosotros nos vamos a subir al techo en algunas condiciones, siempre que sea seguro. También tenemos un dron para hacer inspección desde arriba. Y una vez que hemos coordinado esta inspección, que generalmente son varias en un día, nosotros hacemos una revisión de lo que contiene la instalación. Ya, aquí tenemos estas son imágenes reales de una casa. Claro, están sobrepuestos los productos, pero es para mostrar más o menos cuál es la secuencia de inspección en terreno. Ya, nosotros, si bien acá los paneles están en forma coplanar, nosotros nos interesa que no existan conductores que estén tocando el techo, porque sabemos que van a estar sometidos a temperaturas altas. Nos interesa la rotulación que tiene el techo respecto de la seguridad, porque sabemos que es un equipo que tiene un determinado voltaje en corriente continua, de acuerdo a la cantidad de paneles, y que siempre que haya sol va a estar ese voltaje. A veces tenemos instalaciones que son muy grandes, que requieren estas domésticas, que requieren pasillos técnicos, por ejemplo, que requieren otro tipo de inspección, pero nos interesa mucho la protección referente a la parte de corriente continua, que es la que llega al inversor. Y como yo comentaba, en el inversor nos interesa que principalmente esté configurado la norma chilena, ya sea en baja tensión o en media tensión, de acuerdo al empalme. Vamos a revisar en el inversor también si existe esta información a través de su pantalla o a través de alguna plataforma, el teléfono, algún computador que se conecte, y nos vamos a donde está inyectando el sistema, que sería el tablero. En el tablero le pedimos siempre que lo abran. El tablero ponemos instrumentos, amperímetros, hacemos principalmente pruebas de las protecciones, hacemos la medición de la puesta a tierra, ¿ya? Y esta debe coincidir con lo que él declaró. Todos estos datos que vamos revisando en terreno, nosotros los vamos haciendo coincidir con lo que él hizo en la declaración. Y finalmente el equipo de medida que debe tener sus rotulaciones, que debe estar eh, indicado para que la persona que va a tomar la medición sepa que en el futuro va a haber un medidor direccional y que tiene que tomar ciertos datos adicionales. ¿Ya? Y con esto nos vamos ya a las imágenes más de terreno. ¿Ya? Como yo les contaba, nosotros en estas inspecciones hemos recorrido el país, eh, apoyando también las direcciones regionales SEC, y nos vamos encontrando con cosas que nos damos cuenta que todavía falta, sobre todo con instaladores que son nuevos, que requieren mayor apoyo. Nosotros en las inspecciones también damos un apoyo en particular a los instaladores nuevos, para que puedan resolver sus dudas, y por supuesto le indicamos que los siguientes proyectos tienen que ingresar sin estos errores. O sea, no se pueden repetir los errores que ellos cometieron. Así que las primeras inspecciones para instaladores nuevos son muy didácticas por el lado nuestro. Le mostramos las instrucciones técnicas, le indicamos dónde sacar la información, ¿ya? Pero de alguna manera nosotros esperamos que, si bien comentaba yo al principio que el Netbilling ya tiene 10 años en Chile, que ya haya una madurez de un poco de las instalaciones. Así que nos damos cuenta que no es así, nos encontramos con este tipo de cosas, en particular este sistema de generación se conecta en los bornes de una protección existente que están en muy malas condiciones, y nosotros siempre indicamos, o el instructivo indica, perdón, que esta conexión del sistema de generación que vimos anteriormente en el esquema debe ir a un tablero eléctrico, en las barras principalmente de un tablero eléctrico, y aquí vemos que está conectado en los bornes de muy mala manera y que puede, por supuesto, tener algún tipo de riesgo. Esta instalación fue rechazada, y por supuesto esperando las correcciones que después se ingresan con nuevas imágenes cuando el instalador ya hace las mejoras. Siempre vamos a ir comparando una condición mala con una condición buena. Este visto verde bueno ya nos muestra cómo debería hacerse, un tablero ya bastante más grande, con sus barras rotuladas, donde dice que en esta barra se conecta un sistema de generación. También acá, en una barra ya un tablero de una casa, que
se inyecte en esa barra y no en los bornes de las protecciones. Eso es algo que es muy recurrente, y por eso insistimos nosotros en el anexo 12, porque el anexo 12 de alguna manera hace un tablero nuevo que alimenta el existente y que también tiene las protecciones fotovoltaicas, porque entendemos que en muchas casas, muchos domicilios, las instalaciones o son muy antiguas o las instalaciones no tienen la protección, digamos, habilitadas para poder instalar los sistemas de generación. Aquí tenemos otras buenas y malas prácticas. Es un tablero que comparte protecciones en alterna, que son estas que están acá. Tiene muchas observaciones, porque está compartiendo las conexiones en corriente continua. Eso no está permitido. Tampoco está permitido que existan protecciones entre los paneles y el inversor. No debería haber nada entre los paneles y el inversor, solo el seccionador que es propio del inversor. El instructivo es súper claro en indicar esta condición en el punto 9.5.1. Por lo tanto, no debería existir esta protección, si bien está correcta que es de corriente continua, pero nosotros sabemos que agregar más cosas a ese punto son más posibles puntos de falla. Tampoco usa terminales. Vemos que hay filos de la canalización metálica flexible que va a poner en riesgo la aislación. Lo mismo ocurre para la parte alterna, la sección y orden de los alimentadores. O sea, esta imagen, que como siempre comento, son imágenes reales de sistemas fotovoltaicos que nosotros hemos ido encontrando y que por supuesto no están de acuerdo a la normativa. ¿Por qué el 9.5.1 que veíamos recién no permite eh, protecciones entre los paneles y el inversor? Aquí tenemos una termografía que sacamos recientemente en otro caso, donde también vemos que comparte las protecciones de corriente alterna, un tablero, las comparte con protecciones de corriente continua, que vemos que no tiene ningún tipo de terminales. Y lo más importante es que la termografía nos muestra que ya, esto fue en un día de mañana, ya en la mañana ya la radiación era tan importante que la corriente que circulaba por la parte continua que llevaba el inversor ya tenía una temperatura importante. O sea, mientras más cosas yo coloque entre los paneles y el inversor, son más puntos de falla que van a hacer que la instalación tenga este tipo de riesgo, como lo muestra aquí la termografía. Además, este tablero no tiene su cubierta, cubre equipo, que son cosas que no son del RGR 02, sino que de los RIC. RIC de tablero indica que debe tener, no permitir acceso directo al comando de la protección. O sea, tiene también muchas observaciones, pero en particular yo quería destacar que si bien estas protecciones termomagnéticas eh, pueden cortar o abrir el circuito de corriente continua, son absolutamente necesarias como protecciones termomagnéticas, porque si podemos ver la imagen, aquí son 16 amperes, nunca la corriente del Excelin va a llegar a 16 amperes. Franco mostró ahí cuáles eran las corrientes del Excelin y que estas estaban muy cercanas a la corriente de operación. Por lo tanto, poner protecciones en eso prácticamente solamente servirían de seccionamiento, nunca van a operar como protección. Así que esa imagen es una imagen real de una termografía y que por supuesto pone en riesgo por temperatura la instalación. El equipo de medida. En las consultas en la mañana también había muchas consultas respecto de los equipos de medida, a quién le corresponde. Sí. La norma técnica es muy clara en decir que la norma técnica de Net Billing, que los equipos de medida son responsabilidad de la empresa distribuidora. Por lo tanto, los instaladores no pueden intervenirlo. Ellos pueden hacer después de la salida del equipo de medida de alimentación su instalación, pero aquí vemos que se perforó el equipo de medida, se cambiaron los conductores, eh, existe rotura de sello. Entonces, esta condición no puede estar, va a ser rechazada también en el momento del protocolo de conexión por la misma empresa distribuidora, que va a haber esta intervención. Por lo tanto, los equipos de medida son de responsabilidad de la empresa distribuidora y no deben ser intervenidos. Imágenes ya de paneles. Aquí vemos una imagen de un panel fotovoltaico en una instalación coplanar. Coplanar es cuando está paralela al techo, pero podemos ver una tremenda cantidad de conductores que están debajo y que, por supuesto, están en desorden, no están amarrados, como indica el instructivo en el punto 1.18. Acá hay un gran riesgo de que estos conductores
se dañen al tocar directamente el techo, también están tocando el backchit o la parte de atrás del panel, que también toma mucha temperatura, va a haber pérdida de aislación de los conductores. Si bien sabemos que los conductores fotovoltaicos tienen doble aislación, que están preparados para las condiciones climáticas, someterlos a estas condiciones en algún momento van a hacer que pierdan aislación, tengan contacto con las partes metálicas, las energicen, o simplemente esas pérdidas de aislación indiquen al inversor que no debe operar. Entonces la planta va a quedar sin funcionamiento por pérdidas de aislación y nadie va a saber por qué ocurre. Así que todo lo que tiene que ver con el orden de los cables, de los conductores en corriente continua, bajo los paneles, yo entiendo que Coplonar es difícil de ordenarlo, pero cuando se está haciendo recién la instalación, y los mismos instaladores lo comentan, que cuando se están poniendo panel a panel, ya deben ir quedando ordenados los conductores con amarras plásticas, que son resistentes a los rayos ultravioleta para que no se rompan, y no permitan esta condición de riesgo para los conductores. Hablamos dentro de las condiciones críticas, las puestas a tierra de partes energizadas. Aquí podemos ver una caja de derivación que es metálica, con una canalización abajo metálica flexible, con la cual no está puesta a tierra. ¿Ya? Esto no asegura la puesta a tierra de las tuberías. Lo mismo pasa cuando tenemos cajas de derivación que son metálicas con canalizaciones plásticas, porque nosotros vemos que la caja de derivación es el único elemento que puede llevar a puesta a tierra a las canalizaciones que son metálicas. Por lo tanto, tampoco aplica. En este caso en especial de la foto, el punto 17.1 del instructivo indica que todas las partes metálicas deben estar puestas a tierra. A nosotros nos interesa mucho que este punto se cumpla y es uno de los puntos que también está indicado en el instructivo como crítico, porque como yo les nombraba, en net billing, generación residencial, en esta parte está muy cercano a las personas. Entonces podemos ver inversores que están en los patios, inversores que están en los jardines, canalizaciones metálicas que están muy cerca de que personas, niños lo toquen. Por eso a nosotros nos interesa mucho que en particular esta condición no ocurra, que hacemos la medición de continuidad y si hay partes importantes que no están puestas a tierra, por supuesto son una criticidad 3 cuando están realizadas en una inspección de terreno. ¿Ya? ¿Cómo debería ser? Vemos en la imagen de arriba, están todos los cables ordenados, también es una instalación coplanar, está muy bien amarrado, no hay ninguno que toque el techo, se pueden ocupar las mismas costaneras o guías que tiene la estructura de los paneles para amarrarlos y ordenarlos, hay muy poco riesgo. En la parte de la imagen de abajo, claro, como existe una estructura, ya está un poquito más separado el panel del techo, está todo también muy bien ordenado, tiene su caja de derivación como indica la normativa, que recibe con prensa stop a los conductores de corriente continua, lo lleva a través de una canalización metálica flexible al inversor. O sea, esta parte, como dice el visto bueno aquí, está correctamente ejecutada. Así debería verse una instalación, ya sea coplanar o en una estructura, sin conductores que estén con riesgo mecánico y que estén tocando el techo. ¿Ya? Aquí tenemos unas buenas prácticas, la caja de derivación, cómo debería llegar la puesta a tierra. Nosotros sabemos que la estructura y los paneles en el techo, todos deben estar aterrizados, todos deben llegar con los conductores de corriente continua, como se ve en esta imagen. La puesta a tierra que viene del techo debe tener una continuidad hacia la barra del tablero eléctrico en la puesta a tierra. Debe tener además el aterrizaje de la caja de derivación y continuar. Esta es la forma correcta. Ahí se ve un conector cónico que está uniendo estas puestas de tierra. No que se unan todas en el punto del fondo de la caja, sino que a través de esta forma de conector cónico o otro tipo de unión con doble aislación que continúa la puesta de tierra sin interrupción. Entendemos nosotros que los inversores generalmente ahora están sin transformadores de aislación, por lo tanto se permite la unión de la puesta de tierra continua, que se llamaría la de los paneles, con la puesta de tierra del inversor en la barra, siempre en la barra del tablero, que también es una pregunta que se repite, y para hacer toda la instalación de las partes metálicas equipotenciales, como indica la norma, deben estar unidas en la barra y en la barra de puesta a tierra. ¿Ya? Aquí tenemos otro punto normativo,
cuando los tableros, en este caso un tablero plástico, se perfora por la parte de arriba. ¿Ya? Esta instalación estaba a intemperie. Entonces, al parecer, la persona que lo instaló se dio cuenta que no tenía hermetismo, le puso esta cinta, pero las normas claras dicen que los tableros deben ser, o las canalizaciones deben de ingresar por la parte inferior, ¿ya? En el punto 9.13, perdón, del instructivo, lo indica, y estos tableros finalmente se llenan de agua, eh, empiezan a tener corrosión de las protecciones y por supuesto temas de seguridad. Por eso que si bien nosotros no podemos no permitir o prohibir los tableros plásticos, estos deben tener su grado de IP correspondiente a donde están instalados y también la resistencia a los rayos UV en el caso de los que están expuestos al sol. Así que también es muy importante cuando se usa el anexo 12 considerar esto porque en el anexo 12 que propone el instructivo se crea un tablero nuevo que es pasa a ser el tablero principal. Por eso no pueden pasar este tipo de problema en la construcción de ese tipo de tablero. ¿Ya? Aquí vemos allá algo con mucho mejor, donde el tablero que está abajo recibe el empalme y a través de esta caja de derivación y distribuye, seguramente adentro tiene las protecciones para el existente y también las protecciones para el sistema fotovoltaico. Un tablero metálico, donde si bien esta canalización es metálica flexible, también el tablero metálico asegura la puesta a tierra de estas canalizaciones y que sería como el ejemplo correcto de instalación en comparación con la imagen anterior. ¿Ya? Tenemos acá un problema que tiene que ver con la sensibilidad de las protecciones. ¿Ya? En el RGR02, en el punto 14.16, quedó muy claro el tema de la sensibilidad de los diferenciales. Para equipamientos de generación menores de 10 kilos, que son domiciliares, que son habitacionales, la protección diferencial no debe ser mayor, o sea, no debe ser superior a 30 mA. ¿Ya? Y en el caso que sea mayor de 10 kilos, sí puede usarse protección de 300 mA. Eso tenemos claro que la protección de 30 mA sí protege a las personas, no así la de 300 mA, por lo que este punto consideramos muy importante y sí es una causal de rechazo cuando la protección diferencial no cumple este punto. Podemos ver aquí en la imagen, dice, tal vez por la interpretación a lo mejor de las características de la protección, dice sensibilidad 0,3 amper. Tal vez eso llevó a confusión a lo mejor al instalador, pero esta era una instalación bajo los 10 kilos. Entonces, la protección diferencial debería ser una protección de 0,03 amperes, que es 30 mil amperes para protecciones habitacionales. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba, por supuesto que no pasa esta protección y podría llegar a un proceso administrativo. Tablero, todo lo que indica el RIC de tableros. Cuando se tiene que perforar la cubierta cubre equipo, que es la que está aquí, se supone que la cubierta cubre equipo me protege de acceso a mi parte que está energizada. Yo tengo que tener solamente la maniobra de las palancas de accionamiento de las protecciones. Pero aquí vemos esta cubierta, está muy mal terminada. Esta cubierta tiene filo, tiene óxido. Las personas podían estar sometidas a ese riesgo. Por lo tanto, la indicación del instructivo es que deben recubrirse o limarse estas rebabas y completar con la pintura galvanizada correspondiente para poder ser parte del tablero, lógicamente en este caso existente. Conductores de puesta a tierra, aquí hay una forma bastante irregular de la puesta a tierra, se puede soltar, debe ser en una barra, un borde que la asegure. Aquí llegan todas las puestas a tierra. Está bien que lleguen todas, pero esta forma de conexión, que no es en una barra, por supuesto va en algún minuto a hacer que estas se suelten y que alguna parte de las que están siendo protegidas por la puesta a tierra no tenga esa protección. Podría ser la tierra de los paneles, o la tierra del inversor, o la tierra que va hacia el existente, o la malla. Entonces deben considerarse la correcta conexión de estos puntos. ¿Ya? Aquí tenemos canalización, que es metálico flexible, muy utilizada en sistemas de aire acondicionado. De ahí viene un poco el uso en sistemas fotovoltaicos. La canalización metálico flexible debe tener filtro UV.
¿ya? Y esta debe estar indicado en la canalización. Hay muchos tipos de canalizaciones metálicas flexibles en el comercio, pero para instalaciones fotovoltaicas debe asegurarse que éstas resistan las condiciones climáticas, que tengan su filtro para la radiación solar, ¿ya? Eso está indicado en el RGR02 del 2020, y que en el punto 1.5, 1.11.5, en la letra B. ¿Ya? Aquí tenemos cubiertas cubre equipo, tal vez no se aprecia muy bien la imagen, pero esto fue una especie de solución artesanal para poder cumplir con lo que indica la normativa de cubierta cubre equipo, pero esta es una mica, un tipo de plástico, ¿ya? Y en el RIC, en el RIC de tablero, el 6.1.3, dice que esta cubierta cubre equipo debe ser del mismo material que el gabinete. Pues, hay una razón muy importante, porque si es un plástico que no es ignífugo, podría en algún momento una alta temperatura hacer que este se queme, y que por supuesto produzca problemas a las personas. Esto pasa a ser el tablero principal, por eso es tan importante que se respeten todas las indicaciones de seguridad que tiene el RIC 2 de tablero. Y con esto ya estamos terminando las imágenes, y mostrarle, si bien las presentaciones no apuntaban mucho al almacenamiento, pero también indicarle que la plataforma sí permite hacer declaraciones con inversores que tienen almacenamiento, que en la imagen vemos 4 baterías de litio que están interconectadas entre sí, eh, pero con muchos riesgos los conductores que van hacia el inversor tampoco tiene la altura suficiente o indicar el instructivo como mínimo, las baterías deben estar dentro de un rack, los conductores de la batería, que nosotros sabemos que son de muy alta corriente, deben estar protegidos mecánicamente. Vemos que acá hay una alfombra que no está anclado a la pared, o sea, tiene muchas observaciones, y para esto es importante recordar que existe el RGR06, que si bien no se ha nombrado mucho en la presentación porque no apuntaba a eso, pero saber que existe la versión 2021, que también está en consulta pública, la modificación de este año. Creo que el próximo año ya va a ser la definitiva, pero en el punto 9.7 dice todos los BS, los sistemas de batería, deben tener un rack o gabinete, ¿ya? Para garantizar que estén bien sujetas, garantizar que no van a haber partes expuestas a las tensiones de las baterías, y tienen mucho detalle respecto de cómo hacer la instalación de las baterías. Así que esto también, nosotros también vemos instalaciones que tienen este tipo de inversores que tienen almacenamiento, y cada vez vemos que las baterías de plomo ácido van saliendo y van entrando ya las baterías que son de litio. Aquí tenemos un buen ejemplo, ya está en un rack, esto no está en la intemperie, tenemos estas baterías tipo 3 baterías Pylon Tech con su puesta a tierra, la estructura del gabinete o el case o el rack también debe estar aterrizado, debe estar anclado, porque estas baterías son muy pesadas. En el caso que haya un temblor, sismo, algo, se pueda mover y dañarse los conductores y quedar en riesgo. Por eso que esta es una buena instalación, y generalmente se utilizan estos tipos de rack para instalaciones interiores. Y ya viendo ya el final, aquí tenemos caja de derivación, muchas observaciones. Nosotros entendemos que hay instaladores que están recién empezando, pero también sabemos que hay muchos ya que tienen experiencia. Entonces, a nosotros nos gustaría no encontrarnos con este tipo de cosas, porque aquí vemos muchas observaciones. Mire, si usted se fija, tenemos conductores que son conductores de corriente continua que vienen de los paneles. Esos están unidos acá con enroscamiento, están con cinta. Lo explicó muy bien Franco, esos conductores fotovoltaicos siempre deben estar unidos a través de conectores MS4. Y el conductor MS4 es un conductor que garantiza que la unión mantenga su nivel de aislación, que es una conexión segura, no como aparecen acá. No está permitido unir corriente continua a conductores de esta manera. Vemos también que es una caja de derivación plástica, que, como lo hablamos adelante, no asegura la puesta a tierra a la canalización metálica flexible que está acá. Se trata de poner una puesta a tierra acá de forma artesanal, como se puede ver acá en los bordes. Sabemos que no va a tener una larga vida útil. O sea, hay muchas observaciones en esta caja que, por supuesto, no están de acuerdo a los RIC y a las instrucciones que hemos revisado. Así que con esas imágenes, Constanza, nosotros ya
queremos mostrar este recorrido que hemos hecho a través de Chile y muchas instalaciones que no cumplen. También tenemos muchas que sí cumplen y que tienen un buen estándar, pero a nosotros nos interesa seguir insistiendo sobre y mostrar estos puntos para que no aparezcan, y ojalá cuando vamos a una inspección la instalación esté correctamente ejecutada. Así que muchas gracias por la presentación, y entiendo que después al final va a haber una ronda de preguntas que vamos a estar atentos para ir contestando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Y como tú mencionas, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Todas estas preguntas son algunas de las que hemos podido recoger desde el chat de la capacitación y van a ser respondidas tanto por Francisco como Franco, nuestros expositores que han dado unas presentaciones muy buenas para todos los presentes. La primera pregunta será para Francisco, aprovechando que está aquí con nosotros, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una criticidad 2 y una criticidad 3 del checklist? Gracias, Constanza, por la pregunta. Bueno, la diferencia que las criticidades 1 y 2 nos llevan a procesos administrativos. La criticidad 3 sí lo hace porque hemos considerado que es un riesgo importante de la instalación a través de conductores subdimensionados, por ejemplo, o partes que están sin puesta a tierra, o que algunas protecciones no operen. Entonces la criticidad 3 es una criticidad que solo corresponde a un checklist de terreno, que son inspeccionadas por nosotros, y como ministro de Fe nosotros levantamos esta información para continuar con un proceso administrativo que podría terminar en una multa de acuerdo a la revisión de nuestros abogados. Esa es la diferencia, Constanza. Muchas gracias, Francisco. Quedó muy claro. La siguiente pregunta es para Franco. La consulta es si se realizará una actualización a los instructivos técnicos RGR y, de ser así, si hay una fecha tentativa para que entren en vigencia la nueva RGR. Franco. Perfecto, Constanza. Sí, como se comentó en la presentación, la normativa de los sistemas de generación distribuida ha sido una normativa muy dinámica, ha sido una normativa que se ha actualizado cada 3 años, 4 años, a diferencia, por ejemplo, de las normas de instalaciones de consumo. Y actualmente nos encontramos en un proceso de actualización de los instructivos técnicos RGR 01, 02 y 06 de almacenamiento. Para ello se hizo una consulta pública, tanto nacional como internacional. La nacional ya se cerró, la internacional está a puertas de cerrarse. Y una vez ya cerrados los dos procesos, comenzará el estudio de todas las observaciones y consultas que se realizaron para el análisis del comité interno de la superintendencia y la posterior actualización de estos instructivos. Se espera que los documentos finales estén publicados en el mes de noviembre, ya para comenzar su aplicación posteriormente. Muy claro, Franco. La siguiente pregunta es para Francisco y nos preguntan desde el chat qué tipo de protección diferencial debo utilizar para una instalación solar fotovoltaica residencial. Es una buena pregunta. Si bien Franco explicó muy bien las protecciones que deben tener los sistemas fotovoltaicos, siempre se necesitan protecciones diferenciales tipo A o B. Y el instructivo está muy claro cuál es la diferencia, porque siempre es posible que el inversor genere una pequeña cantidad de distorsión o corriente continua, y de acuerdo al porcentaje de esta inyección va a ser tipo A o tipo B. ¿Ya? Si bien en un principio era muy difícil encontrar estas protecciones, pero el mercado ya las tiene, se pueden comprar y
y se pueden obtener. La diferencia principal es como que las protecciones diferenciales tipo AC normales pueden operar con esta corriente de fuga de los inversores, dejando las instalaciones sin operar, y sobre todo las que no tienen monitoreo van a estar un buen tiempo sin operar hasta que el propietario se dé cuenta. Así que esa es la razón de las protecciones tipo A o tipo B. Eso está escrito en el instructivo. Muy bien. La siguiente pregunta va para Franco. La pregunta es la siguiente. Para declarar un T4, ¿tengo que usar un mismo portal que para declarar un T1 o existe otro? Súper, gracias, Constanza. Sí, vimos en el chat que habían algunas dudas respecto a dónde se debía declarar y comentarles que la declaración se hace por portales distintos. Hoy en día la superintendencia dispone de una página web donde se puede revisar todo lo asociado a los sistemas de generación distribuida, también electromovilidad, ¿cierto? Que se declaran por T6. Y el T4 es un sistema de declaración distinto al T1, es decir, ustedes normalmente si hacen declaraciones de instalaciones de consumo por T1, tienen que ingresar al banner que indica declaraciones de T4 para poder realizar su declaración del trámite asociado a una generación distribuida del tipo fotovoltaica o del tipo que ustedes estén realizando acogida a la ley de generación distribuida. Muy claro, gracias Franco. La siguiente pregunta va para Francisco. ¿Puede indicar cómo funciona una protección RI y si esta debe ser integrada en el inversor o puede ser externa? Perfecto, Constanza. Mira, la protección RI en un principio para sistemas que son menores a 100 kilos está incorporada en los inversores, ¿ya? Esta protección RI, como lo conversábamos en la presentación, debe estar configurada, la que está interna del inversor, de acuerdo a los parámetros que indica la norma técnica, ¿ya? Hay un caso adicional que cuando ya los proyectos, recuerden que el billing llega hasta 300 kilos, ya un inversor es muy poco, entonces hay varios inversores, por lo tanto sobre 100 kilos la norma pide una protección RI que es centralizada. O sea, una sola protección, un solo aparato, un dispositivo, que está en un tablero especial, muy cerca del equipo de medida, y que controla los inversores, y esta protección también debe ser configurada de la misma manera, en baja tensión o media tensión de acuerdo al empalme, ¿ya? Este es un dispositivo adicional, se llama protección centralizada o externa, y que en el momento del protocolo de conexión, la persona de la empresa distribuidora no va a tener que revisar los parámetros de conexión de uno en uno de los inversores, que podrían ser varios, sino que va a ver la configuración de esta protección que va a estar comandando a través de un interruptor de acoplamiento, que son dos contactores que están en serie, la conexión de la totalidad de los inversores cuando estos son muchos, cuando el proyecto sobrepasa los 100 kilos. Así que dos tipos, una que es la integrada en el inversor y la otra que es centralizada para proyectos mayores a 100 kilos. Eso. Gracias, Francisco. Ahora iremos con nuestra última pregunta que va a Franco. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de pruebas eléctricas se deben detallar en el informe de pruebas? Perfecto. Bueno, primero comentarles que en el instructivo técnico RGR 01, en el anexo 4.2, se encuentra el informe de ensayo de la instalación fotovoltaica. En este informe de ensayo se indican ciertos parámetros que hay que completar, ciertos puntos que hay que completar,
y también algunas pruebas. ¿Qué pruebas son las que se piden normalmente? Prueba de resistencia de aislación de los conductores, prueba de sistema puesta a tierra, la continuidad también de todas las partes metálicas, ¿cierto?, al sistema de puesta a tierra, también prueba de conexión y desconexión del sistema fotovoltaico para verificar la protección anti-isla del inversor, y finalmente nosotros también realizamos, cuando fiscalizamos, una prueba de fuga de corriente. Se simula mediante un equipo una fuga de corriente en el diferencial para ver si éste está actuando dentro de los parámetros indicados en la normativa actual, que son para instalaciones menores a 10 kilos de 30 miliamperes. Esas son las pruebas principalmente, Constanza. Muchas gracias, Franco. Bueno, con esta última tanda de preguntas hemos llegado al final de este segundo seminario que forma parte de la Semana de Energías Renovables. Esperamos que haya sido provechoso para cada uno de ustedes y recuerden que nos encontraremos nuevamente en octubre en la Semana de la Electromovilidad. Ahora ya les tenemos las fechas, que son para el martes 8 y jueves 10 de octubre, para que reserven estos días en sus agendas. Les enviaremos las invitaciones a sus correos y también podrán acceder por la página web de nuestra superintendencia para tener más información. Les recordamos además de responder nuestra encuesta con el código QR que aparece en pantalla. Su opinión, como les mencionaba, es muy valiosa para nosotros. Sus respuestas nos ayudarán a elaborar las siguientes capacitaciones que tenemos pensado y que prepararemos para ustedes. No olviden que pueden conseguir toda la información sobre los temas que hemos tratado en las capacitaciones de esta semana en la página web de nuestra Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y además, en esta página web vamos a poner prontamente los videos que grabamos el día martes y hoy. En nombre de todos los organizadores, quisiéramos agradecer su asistencia a todos los presentes. Que tengan muy buenas tardes y que tengan un excelente día.